hay una noción muy arraigada de que incluso cuando uno está indagando con intensidad, esa fuerza impelente, esa fuerza detrás, esa fuerza que parece cogerle a uno de la oreja, esa fuerza, hay una noción muy arraigada de que se debe a nosotros. Una noción de que es nosotros quien decidimos. Yo voy a meditar, o voy a indagar, o voy a buscarme. Eso debe de ser profundamente discriminado. ¿Soy yo realmente quien decide indagar? ¿Quién es este yo que ha decidido buscar? Cuando uno escucha la frase tú eres eso, lo inmediato es preguntar ¿quién es? ¿Quién? ¿Quién soy yo? ¿Quién es ese tú que dicen? ¿Es este? ¿Es este por nombre y por forma en el cual me tengo? Lo que uno ha de indagar es lo que tiene como material directo, como material propio directo. Y entonces eso queda reducido a ninguna especulación, ninguna noción pensada, sino exclusivamente lo que nosotros nos atribuimos, lo que construye la entidad que creemos ser. Esa entidad que creemos ser está construida de actos, lo que yo hago. Y entre lo que yo hago está meditar, está indagar. ¿Es cierto eso? Lo que yo hago. Y también otra característica es lo que yo poseo. Mi inteligencia, mi sutileza, mi capacidad de profundizar, posesiones. Y en el centro de ellas el hacedor y poseedor.
Y eso es lo que caracteriza y define a todos, sin excepción. Cuando nosotros queremos presentar el retrato, siempre es yo hago y yo tengo. Nunca yo soy. Entonces, como decía al comienzo, una de las nociones más arraigadas es la de hacer. E incluso cuando uno indaga, en el fondo está la convicción de que es uno quien está indagando. Incluso en los textos de los sabios se le dice a uno, indaga. Y cuando uno escucha dirigido a uno mismo, indaga, uno entiende que se lo están diciendo a yo, a ese hacedor, a ese por nombre y forma. Ese uno tiene que entender por medio de la indagación y de la discriminación y de la investigación sostenida, que no hay nada de tal. Decíamos el miércoles, cuando hay suficiente fuego, cuando la indagación está fuerte, cuando la convocación interna es intensa, es el momento, porque si no solo van a ser pensamientos, cosas leídas o oídas y no algo verdaderamente carne de mi carne. Entonces, cuando la intensidad está alta, uno indaga y se pregunta, ¿en qué poseo yo? ¿En qué consiste mi poseer? Pongamos por caso el oído que escucha ahora. ¿Cómo poseo yo eso? ¿He visto yo nunca el nudo que ata el oído a mí? ¿He visto yo nunca el nudo que ata la visión a mí? ¿He visto yo nunca el nudo que ata mi dinero a mí? ¿He visto yo el nudo que ata mi cuerpo a mí? ¿He visto yo nunca el nudo que ata mi mente a mí? Y sin embargo yo sigo, si uno hace esa indagación a profundidad, descubre que no hay eso, que ese nexo, ese nudo no existe, es una volición, es un querer de mi parte basado en una creencia que no tiene ningún respaldo. Entonces no hay esa posesión. Poseer algo no es una imposibilidad. Poseer algo es una imposibilidad. Uno no posee ni el aire que respira. No hay ningún nexo entre uno mismo y los objetos, ya sean internos o externos. Poseo yo el sueño que soñé anoche. Poseo yo los acontecimientos que han ocurrido esta mañana. Y sin embargo, mis posesiones, aunque sean en el sentido más grosero, son parte de mi retrato, de esa noción falsa, enteramente falsa de mí mismo. La otra es hago.
veo a mí mismo completamente convencido de que estoy haciendo. Y aquí por eso se preguntaba tan a menudo, ¿cómo hago que yo escucho? Pero uno no caía en la cuenta del ¿cómo hago que yo escucho? ¿Cómo hago que yo veo? ¿Cómo hago que yo entiendo? ¿Cómo hago que muevo las manos? ¿Cómo hago que vuelo? ¿Cómo hago que entiendo? ¿En qué consiste mi hacer? ¿Cuál es ese nexo, ese nudo que ata esos actos a mí? ¿A quién? En aquellos tiempos, hace cierto tiempo, se decía esto no estaba. No estaba ninguna de las posesiones y ninguno de los actos, ni tampoco el poseerlos ni el hacerlos, como en el sueño profundo, que no hay posesiones ni actos, ni tampoco el hacedor ni el poseedor. Y se decía la proposición, esto no estaba, pero hay que ser más sutil y hilar más fino y darse cuenta de que la proposición es mucho más verdadera si decimos este no estaba. Este que dice que posee, este que dice que hace, no estaba. Este es una sobreimposición, porque no podemos llamar de otra manera a ver qué acto, pero es un acto sin hacedor y sin hecho, es visión. No podemos llamar de otra manera a oír qué acto, pero es un acto sin hacedor y sin hecho, es audición, escucha. Entonces, si uno se da cuenta, este no estaba, puede comprender perfectamente que cuando se dice la proposición, eso eres tú, uno de inmediato dice, ese tú al que se refiere no puede ser este que no estaba. Este no estaba. No esto que depende de este, porque si algo no es visto, oído, saboreado, tocado, pensado, entendido, si ese algo no sufre ese proceso, ese algo no existe. ¿Dónde tiene lugar ese proceso? En este en el que nos tenemos. Y si este no está, no hay ningún proceso. Todo depende de él. Entonces, cuando llevados por la intensidad, ocurre que nos sentamos, cerramos los ojos y tratamos con todo nuestro corazón de entender. Si la gracia está presente, entenderemos que no son nuestros actos, que no hay nadie llamado por nuestro nombre y con nuestra forma haciéndolo. Que nosotros, como solo existimos en nuestro propio pensamiento. Somos nuestro propio pensamiento o noción de nosotros mismos, un lugar y un
momento en la mente, nada más. El yo de vigilia, la primera persona del singular, solo existe en la vigilia. La vigilia y él son la misma cosa. Sin sin este nosotros de vigilia, la vigilia que experimentamos no existe. E igual en el sueño con sueños, hay un distinto del de vigilia, aunque aparentemente el mismo. Ninguno de los dos estaba. ¿Qué queda? Si uno es sincero y abierto consigo mismo, una vez comprendido que no son los actos de uno sentarse e indagar, poco a poco, mucho a mucho, eso se disuelve, se sumerge y desaparece. Y queda la luz real. ¿Cómo es? No se trata de ninguna cura de humildad, se trata de ver con entera ecuanimidad, con entera claridad, que por el que nos tenemos es solo nuestro propio pensamiento, es un constructo hecho con nuestros propios títulos que nosotros nos hemos dado o que pensamos que otros nos dan. Y esos otros que pensamos que nos dan esos títulos existen solo en nuestra vigilia. Y al decir existen, pues se hace una referencia a ningún tiempo y a ningún lugar. Es algo evanescente que no acaba de ser cuando ya no es y que necesita evidentemente un sustrato, trasfondo, soporte, algo estable y permanente sobre lo cual aparecer y finalmente de lo cual está hecho, porque sin eso ni siquiera esa evanescencia en ningún tiempo, en ningún lugar sería posible. Nuestro ser nosotros, en el que nos tenemos, mientras no hemos indagado, nosotros lo creemos la cosa más pragmática, por el mero hecho cotidiano de verlo aparentemente durar. Y sin embargo es el resultado, el producto de algo formidable que es la mente. Nosotros, como nosotros nos entendemos a nosotros mismos,
somos seres enteramente pensados, sin ninguna otra existencia que el pensamiento que nosotros mismos tenemos de nosotros mismos, sin ninguna otra entidad que la noción que tenemos de nosotros mismos. Y por eso, para sujetar esa creencia, es necesario poner todo ese esfuerzo de autoafirmación. ¿En qué consiste ese esfuerzo de autoafirmación? Pues en atribuirnos, como decíamos al comienzo, el hecho de ser hacedores, de hacer cosas, de hacerlo, sin saber cómo ni por qué. Uno hace incluso su propio entender, sin saber cómo ni por qué uno hace su respiración, sin saber cómo ni por qué uno hace suyos todos los actos que están ocurriendo de una manera completamente espontánea, sin la más mínima intervención. E igual con las posesiones, sin saber cómo ni por qué nos atribuimos la posesión, sin saber cómo ni por qué, quiere decir sin haber investigado el nexo, eso que hace que este cuerpo sea mío. ¿Qué es? Yo digo mi cuerpo, con el cual, según dicen los sabios, estoy identificado y por eso soy un ignorante. Y digo mi cuerpo. Y cuando pienso en mí, en lo que pienso es en este cuerpo. Y si digo me duele, estoy diciendo que es a mí a quien duele, cuando está doliéndole. Al cuerpo no. A su afín se entiende, que es la mente. Entonces me llamo a mí mismo cuerpo, sin saber, y digo que es mío al mismo tiempo, sin saber en qué consiste el nexo, dónde está unido este cuerpo a mí. Si digo que es mío, por un lado está él y por otro lado estoy yo. ¿Cuál es la cuerda que nos une? ¿Cuál es esa maroma que nos une? Ese nudo. ¿Cómo ejerzo la posesión? Y luego queda ese yo. ¿Qué es ese yo? Que dice, esto es mi cuerpo. ¿Qué es ese yo que dice, esto soy yo? ¿Quién? Y llegamos a la pregunta clave. ¿Quién? ¿Quién se sienta e indaga? Llegamos a la pregunta capital. ¿Quién? ¿Quién se sienta e indaga? Este no estaba. ¿Quién quiere apoderarse de esa comprensión? ¿Cómo la hará suya? ¿Cómo la poseerá? Indagando con toda la intensidad presente, uno llega poco a poco, mucho a la conclusión de la absoluta inexistencia. De la falsa noción yo. No nombra nada más que una noción.
entonces viene la pregunta, ¿de dónde emerge? ¿De dónde emerge yo? ¿De dónde emerge lo que no existe? Lo que no existe no emerge. Y así, completamente absorbido por esa indagación insistente, en el único objeto que es la primera persona del singular yo. Yo hago, yo poseo. En ese único objeto, la indagación es únicamente en ese objeto. Y hay que fijarse bien que se le llama objeto, porque puede ser perfectamente indagado. Es un constructo de nociones, todas falsas, todas erróneas. Digo, la entrega a esa indagación tiene en sí misma su recompensa inmediata. Es la felicidad real. Pero claro, hay que estar muy alerta para no caer en eso que se comentaba al comienzo. Yo me atribuyo sentarme. Si me siento a indagar, me digo a mí mismo, yo me siento a indagar. Y en esa misma medida estoy totalmente excluido y hago engañosa la meditación. Me vuelvo completamente ansioso porque quiero sacar algo. Y lejos de ver mi propia desaparición o la desaparición de esto, de este que no estaba, lo que quiero es lo que siempre persigue el ego, una posesión más, la posesión de la verdad. Lejos de desaparecer y dejar en calma y en paz el campo, se angustia porque aparentemente no hay ningún resultado. Esto se debe únicamente a que el foco de la indagación se ha convertido en el indagador. Entonces yo pregunto, ansioso, como si estuviera preguntando a Dios que resuelva, sin darme cuenta que no ha habido ninguna, que ni es mío sentarme, ni es mi acto sentarme, ni es mi posesión este. Lo que a cada quien en su corazón tenga que decirle su trabajo de indagación, él debe estar suficientemente alerta para constatarlo y verificarlo por sí mismo.
Aquí lo único que se puede hacer es dar estas pinceladas que no son diferentes en unos y en otros, porque no hay muchos, hay uno solo. Uno es el que se sienta, y ese no es este. Uno es el que comprende, y ese no es este. Así es que el trabajo de indagación no es realmente un trabajo. Es como el que ama la cocina, o como el pastelero que ama hacer pasteles. Solo es un trabajo cuando uno quiere sacar algo, exactamente como cualquier otro trabajo. Es suficiente en sí misma y cada día da su fruto. Y es buena. Insisto en esa pincelada que se ha dado. La proposición "esto no estaba" hace referencia, ¿verdad?, a todo esto, pero no apunta al que lo afirma. En realidad es este no estaba. Y ahí empieza la indagación. ¿Quién? ¿Quién es? ¿Qué es? ¿En qué se tiene? ¿Qué quiere? ¿A qué llama mío? Todo un pilón. Todo un pilón. Esa es la indagación. No es uno el que decide. Venir a escuchar. Pero si la indagación es llevada con entera seriedad, uno verá que no es uno el que decide.
eso, esa noción yo, es eso, una noción. No hay nada más descansado. Muy bien. Así que es una noción el de existir como otro y el que parece que hace así que desconecte. Hoy no me ha ido bien la meditación. Suele decir, ¿verdad? Me he sentado a la mesa y no he comido. Dios no ha sido generoso. Ay, qué mentira esa. Mientras esa noción dura, y si te das cuenta es el planteamiento de todas las religiones. Mientras esa noción dura, Dios es grande, porque a nosotros nos interesa que sea grande, porque el ego no se conforma con menos que grande. Sí. Pero si ese no está, si este no estaba, este no está, ¿quién se va a sentar a la mesa a comer qué? ¿De quién? No hay que hacer ningún drama de su desaparición. Uno no puede hacerle un velatorio a una idea.
simplemente, si, vamos a decirlo así, si tiene esa gracia, porque él no la tiene, el ego no la tiene, no tiene gracia, no se sienta a meditar, pero se apropia del acto. El ego no se sienta a indagar, se apropia del acto. Llevo indagando 3 años y no veo nada. Pero ¿cuándo ha sido eso posesión tuya? Eso, cualquier otra cosa. No me gusta mi cuerpo. Tanta gente en esa locura que les... No me gusta mi cuerpo. Pero bueno, ¿qué es? ¿En qué es tuyo? ¿Dónde está el nexo, el lazo? ¿Cómo es eso tuyo? ¿De quién? Primero preséntame a ese. ¿Quién es el propietario? Pues yo. Inmediatamente está señalando al cuerpo. ¿O va a ser el cuerpo el propietario del cuerpo? ¿Quién es el propietario? Ahí empieza la indagación. De mis actos. Yo tengo unos deseos, tengo una libido que es que no me deja vivir. ¿La libido de quién? La libido, el deseo sexual. ¿El deseo sexual de quién? ¿En qué es tuyo? A ver, ¿cuál es el lazo, el nexo entre tú y eso? Así, claro, las posesiones son diferentes y entonces hay una indefinidad de diferencias. Sí, como decíamos el otro día, poseer dinero, que es, llegado a una cierta edad, eso, la posesión deviene dinero. Salud, ¿cómo se posee la salud? Dinero, ¿cómo se posee el dinero? De otro modo que teniendo un número en la cabeza. Como una idea. No hay eso. Ya lo decíamos el otro día, pues repetiría el ejemplo del otro día porque es tan profundo, que es que lo denuncia todo lo pone claramente sobre el tapete. No hay esa posesión. ¿Por qué? Porque no hay el poseedor. Si uno descubre que no hay esa posesión, el poseedor desaparece. Porque van los dos juntos. Muy bien. A ver. Si queda para sí. Bueno. Parecía lo frío, ¿no? Me estaba yo quedando aquí ya lo fresco. También. Sí, porque hacía calor. ¿Desde dónde se baja? ¿Se baja? Lo quita ya. ¿Tenía frío ahí? Un poquito. A ver, habla. ¿Qué hables? No estaba. Este no está.
así de simple. ¿Qué dice Juan? Mejor no digas nada si no quieres. No, sí, estoy en ello, sí, porque este no estaba, es más violento que esto no estaba. Pero cuando escucho se apropia de las cosas y de los hechos y de los actos, y escucho se apropia de la indagación, digo, ¿a quién se la arrebata? La indagación vamos a decir, una función natural de tu propia naturaleza real, donde ella se encuentra, vamos a decirlo así, porque es un hablar, donde ella se encuentra a sí misma, su propia mismidad. Y entonces si interviene se da el mérito. Y entonces es que siempre está la humanidad, él tiene que desaparecer, o sea, su modo de desaparecer es entendiendo perfectamente no estaba, y entendiendo perfectamente con quién no estaba, con quién no está, y permaneciendo ahí, como dice Ramana Maharshi, con la mayor estabilidad, es decir, en un estado de luz, de claridad, en un estado de luz, de claridad, de intención, ¿sí? sin ser perturbado por el pensamiento yo. Todos los pensamientos de acción y de posesión tienen detrás a ese yo. Y no ser perturbado por esos pensamientos es permanecer en tu naturaleza real. Él no se lo arrebata a nadie, es simplemente que nuestra visión errónea está dando nombre y atributos de entidad a algo que no la tiene, que es solo un pensamiento. Es una pseudoentidad pensada, existe solo en la mente, por eso solo aparece en la vigilia y en el sueño con sueños, que son de naturaleza mental. Solo son pensamientos. Tú que trabajas en el cine, todos los personajes en el cine son pensamientos de quién, del que hace el guión. Están en el pensamiento del que hace el guión. Y no tienen otra realidad. Puede ser representado de un modo o de otro el papel, pero el actor es, vamos a decir, es siervo del pensamiento de otro.
pues el ego es pensamiento. Está construido de posesiones y actos. Incluso comprender es un acto, entender es un acto, y en el momento que se lo apropia, claro, hay que estar alerta continuamente, darse uno cuenta y ir cortando el terreno hasta que eso, como como decíamos el otro día, que le quitas capas a una cebolla y vamos a encontrar el centro. Cuando llegas a la última capa de la cebolla, allí no hay nada. El ego es así, es decir, es una enorme cebolla y dentro no hay nada. Cuando todas están peladas, lo que queda, eso lo descubres por ti mismo. De todas maneras es mucho mejor hacerlo que preguntarlo. Sabes que esa pregunta que has hecho, es mucho mejor ponerse a ello que tratar de obtener muchas explicaciones de orden intelectual, que lo único que te llevan es por vericuetos. Es como meterse en un sitio sin saber bien la dirección. Empiezas a preguntarle a uno, no, es por aquí, de la mano derecha a la tercera. Llegas y cuando llegas allí dices, no, le has dicho usted mal, es que a mano derecha, a mano izquierda a la cuarta. Y vas de un lado a otro y pues ya sabes, y la dirección se te tiene que mostrar. Ella, como con la intensidad, con ese amor, en realidad es amor, esa intención es amor. A mí siempre me ha llamado la atención cómo los artistas o las gentes que tienen una vocación, que son convocados, artistas de verdad, no vendedores de ferralla, pues son inmensamente felices porque la guía la tienen dentro. Inmensamente felices, ni inmensamente ni nada, felices. ¿Verdad? Y esa guía, sin excepción, todos la tienen dentro. Sin excepción. Puede estar totalmente velada por una noción de egótica tremenda, pero quien lo sostiene es como en la película, el malo malísimo es la misma luz, la misma pantalla que el héroe más extraordinario, es igual. En la película cada uno es la misma cosa. Sin embargo, pues ¿verdad? Es así. Como en el guión están en la misma, todos los buenos y los malos están en la misma